¿Qué significa cuando David dice en el Salmo 27:4? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pues David se halla en el campo. ¿Qué significa el que esté en la casa de Jehová? Bueno, no sabemos exactamente si él está en el campo o no está en el campo. Quizá algunos puedan opinar que estaba en el campo en ese momento. Es difícil saber todos los detalles de todos los salmos de lo que estaba pasando. Posiblemente algunos dicen que este salmo se escribió cuando David ya era grande y era como un recuerdo de su pasado, cuando yo andaba, ¿verdad? Pero yo siempre busqué estar en la presencia de Dios, en la casa de Jehová, y yo le pido que Él me permita seguir. Posiblemente en sus días ya de más edad. Otros piensan que esto pasó cuando fue la persecución de su hijo Absalón, cuando le dio golpe de estado y él andaba huyendo. Y que entonces, de hecho, en el versículo 3 dice: aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá, aunque me ataquen permaneceré confiado. Y ahí es donde dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará ahí cuando vengan dificultades, me esconderé en su santuario, me pondré en una roca alta donde nadie me alcanzará. Y me inclino por pensar que fue en ese tiempo en que era perseguido por Absalón, no tanto en el campo, sino pues escondiendo, claro, quizá en el campo, pero escondiéndose, perseguido por sus enemigos, en este caso su propio hijo, y él huyendo. Ahora dice ahí, ¿qué significa si está en el campo que quiere estar en la casa del Señor? Bueno, no dice estoy, dice quiero estar. Entonces, si está huyendo, si está afuera, claro que quiere estar. De hecho, dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo. En la versión 60 diría: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo a Marta: María ha escogido la mejor. Estar a los pies del Señor. Esta es la mejor parte. Y es lo que David dice: yo quiero la mejor parte. Estoy aquí perseguido, está pasando, pero yo lo que quiero, y voy a buscar esa única cosa. Lo como María, ¿verdad? Lo que más quiero es estar a los pies del Señor y lo voy a buscar. Y qué bonito anhelo, no es que está, sino que quiere estar. Ahora, por otro lado, recuerde que un salmo no es para leerse literalmente, es una poesía, ¿verdad? Y al decir que esté yo en la casa de Jehová, no solamente yo, hay varios estudiosos, inclusive Carlos Spurgeon, dice que esto, más que hablar de la casa, del templo físico, está hablando de la casa, o sea, de la presencia de Dios. Yo quiero estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida, no en el templo. Ese templo se va a destruir, ese templo se va a acabar. No es el templo que ni siquiera estaba construido. Porque ¿quién lo construyó? Salomón. Todavía no estaba el templo. Entonces no está diciendo quiero estar en el templo, aunque había un santuario. Pero esto nos indica algo interesante, porque no está hablando del templo, porque fíjese, dice ahí el versículo 5: pues Él me ocultará ahí cuando vengan dificultades, me esconderá ¿en dónde? En su santuario. ¿Dónde estaba el santuario hablando del templo? Si es que estuviera el templo. En Jerusalén. En Jerusalén. Sí, pero ¿en qué parte estaría el santuario? ¿Cuál era el santuario? En el lugar santo. O en el lugar santísimo. Ya se está acercando, vas subiendo más escalones cada vez. ¿Cuál sería el santuario? ¿Dónde está la presencia de Dios? Lo construían en la parte alta, ¿no? No, pero en el templo, ¿cuál era el santuario en sí? ¿Cómo se llamaba también? ¿De qué otra manera se llamaba ese lugar? El lugar santísimo, la presencia de Dios. Señor, yo quiero estar en tu lugar santo, que esté ahí escondido contigo, y tú me vas a esconder ahí. ¿Y quién entraba en el lugar santísimo?
sacerdote. El sacerdote. El gran sacerdote. Que lo tenían que jalar con Una vez una al pita año. porque se había muerto. No, sí, se moría, no que se hubiera muerto. Pero entraba diario, Una vez al año. una vez al año. Tenía que estar tan limpiecito porque si no. Claro, porque era un símbolo de la santidad de Dios y la presencia de Dios. ¿Y qué dice David? Tú me vas a esconder allí. En tu presencia voy a estar en el lugar santísimo contigo. Y otra vez no estaba el templo. Pero ¿qué anhelaba David? La cercanía de Dios. Lo que Cristo le diría, María ha escogido la mejor parte, estar a mis pies, estar aquí, a mi lado, escondida bajo mi protección. Y yo creo que tiene esa relación, ¿verdad? David, siendo perseguido, imagínense, perseguido y corriendo, que me pueden matar, pero él dice, no, yo anhelo y yo creo que estoy deleitándome y me voy a seguir deleitando en la presencia de Dios, y que cuando venga el enemigo, yo voy a estar en su santuario, corrucadito ahí con Dios, ¿verdad? Y voy a estar por siempre con Él en su presencia. Así que eso buscaré, y eso deberíamos buscar nosotros diariamente, deleitarnos en la presencia, en la cercanía de Dios mientras estemos aquí en esta tierra, porque después vamos a estar con Él cercanitos por la eternidad. Así que David estaba orando, Señor, yo anhelo estar siempre contigo, deleitándome en tu presencia, contemplando tu santidad, y que cuando vengan los problemas, simplemente ahí estoy, tú me abrazas y estoy escondido en tu presencia, en tu santuario. Así que eso yo podría mencionar aquí, y no sé si hay algún comentario extra antes de terminar. Hay muchas, eso de que me esconderá, hay varios versículos que hablan de eso. Estoy escondido con Cristo en Dios. Sí, en el Nuevo Testamento sería, y en el Antiguo, claro, hablando de la protección de Dios como un escudo, como un castillo, como una roca, ¿verdad? Dios es el único que nos cuida y nos proteja. Sí, hermano José. Hermano, y la pregunta es, que no estaba en el tintero. La anotamos. Si todavía David estaba de acuerdo al corazón de Dios cuando él comete el pecado Con Betsabé, ajá. Y entonces que él se arrepiente, pero estaría todavía de acuerdo al corazón de Dios, porque él recibió toda esa persecución de su hijo Absalón, quería matarlo, y bueno, uno piensa, ¿verdad? Si realmente a veces nosotros cometemos faltas y pecados, y a veces pensamos que Dios realmente nos ha perdonado, pero siempre nos queda como una duda si estoy como estaba antes de cometer la falta. No sé si David se sentiría, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué me viene todo esto? Si fue culpa de él que sucediera eso, cuando Dios le envía al profeta y le dice, tú eres el culpable, tú fuiste el que hiciste esto. Y las cosas que hizo David no fueron nada buenas. Mató a Urías, lo mandó a matar por la espada de su capitán, y abusó y violó la esposa de ese hombre y la embarazó, y todas esas cosas que estuvieron delante de Dios. ¿Estaría David todavía de acuerdo al corazón de Dios cuando estaba cometiendo todas esas cosas? Cuando Dios dice voy a buscarme un hombre conforme a mi corazón, es que va a tener el mismo énfasis o búsqueda de honrar a Dios y glorificar su nombre. Y David lo tuvo, tanto que se arrepintió. Si no se hubiera arrepentido, hubiera sido un Saúl y hubiera seguido el caminar de Saúl, no conforme al corazón de Dios. Entonces, como humano, él pecó, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque aún así se arrepintió
y volvió al caminar con Dios. Durante un año él cayó, él guardó su pecado, pero él reconoció, se arrepintió y siguió avanzando en su vida de cumplir el plan de Dios para su ministerio, su reinado. Como rey, él era un hombre conforme al corazón de Dios, tanto que es reconocido como el rey de Israel y como símbolo tipo de Cristo. Cristo es el hijo de David, pero no quiere decir impecable. Ningún humano, dice, no hay humano que no peque. Ahora, Dios perdona, sí. David dice, bienaventurado el hombre que Dios no le cobra su pecado, que Dios se lo perdona de balde, de gracia. Pero una cosa es el perdón y otra cosa es el resultado, o lo que el hombre sembrare, Consecuencias. eso también segará. Entonces, desde que David pecó, su pecado fue perdonado. Pero Dios le dijo, la espada nunca se va a apartar de tu casa. Y a partir de ahí, ¿qué hubo? Venganzas, matazones, a él lo quisieron matar, le violaron a sus propias mujeres cuando andaba afuera, su hijo Absalón se acostó con ella, o sea, pero eso fue resultado, no fue paga de su pecado, porque él no hubiera pagado su pecado con nada de todo eso. Si hubiera sido eso, pues, ya pagué, pero no, Dios me perdonó de balde, sin embargo, o sea, de gratis, yo no hice nada para que me perdonara, pero las consecuencias muchas veces vienen, ¿verdad? Entonces yo digo, me voy a tomar un vaso de veneno y cuando me lo acabo, ay, me arrepiento, Señor, por favor, perdóname. Sí, te perdono, pero te vas a morir de todas maneras, porque te lo tomaste. O sea, te va a dar las consecuencias aunque estés perdonado. Entonces, una cosa es el perdón, Dios paga, ya está pagado, David está en la presencia de Dios, pero él cargó tanto con las consecuencias que hasta perdió la fuerza para dirigir su hogar. No tenía pantalones o no tenía cara para decirle a tu hijo, está mal que hayas abusado de tu hermana, si él abusó de la mamá, ¿verdad? Entonces esto lo llevó de bajada y pagó, o las consecuencias las tuvo, como pago, pero por consecuencias, no para expiar o limpiar su pecado. Pues una cosa es eso, y él fue un hombre conforme al corazón de Dios en ese sentido, no en todos los detalles, sino en el propósito de Dios para su vida, de ser testimonio, de guiar al pueblo de Dios, y como rey ser un tipo de Cristo Jesús, como el que gobierna justamente, y en justicia fue un buen rey. No sé si esto ayuda a contestar. Y después fue de bendición porque ellos arreglaron las cosas con la esposa, se casó con Betsabé y de ahí vino Salomón. Sí, por eso digo, pero ahí viene también la consecuencia luego, todo mataceras y matazones y de todo. Pero sí fue un hombre, vuelvo a repetir, que reconoció, se arrepintió, inclusive pues pagó las consecuencias. Ese hijo se murió. Sí, él, pero luego nació otro que fue Salomón, que llegó a ser el rey, se murió. ¿verdad? Claro. Hay consecuencias. Sí, y aunque él hizo ayuno y Claro. estuvo en la presencia de Dios, lloró, gritó y todo. Sí. Se fue. Por eso digo, las consecuencias Exacto. vienen y ahí pues vamos a pagarlas muchas veces. El perdón Dios lo da, y eso es lo bueno, porque con ninguna consecuencia vamos a pagar para entrar al cielo. Entonces ya somos perdonados, aunque tenemos que aguantar, ¿verdad? Y si hay forma de solucionar algo está bien. Sin embargo, muchos son consecuencias que no podemos parar, porque ya viene como una bolita de hielo que se va haciendo cada vez más grande.